Con la salida del trailer de Assassin's Creed Valhalla, me parece interesante echar un vistazo a cómo han recreado la cultura vikinga. Será aún más interesante cuando se pueda explorar el juego, pero ya en el trailer se pueden ver algunos detalles. Lo principal y lo primero que sale es un panorama de la ciudad. Para empezar, teniendo en cuenta que los edificios son de madera, es normal que se hayan perdido a lo largo del tiempo, además teniendo en cuenta las guerras. No todo el material de los edificios era madera, pero sí el material predominante. Sin embargo, a día de hoy sobreviven estos estilos en las Stavkirke, las iglesias de madera que se encuentran en el norte de Europa, casi todas en Noruega, aunque hay restos en países como Dinamarca, Inglaterra, Alemania o Suecia. Recordar que una Stavkirke es una iglesia cristiana de alrededor del siglo XII en adelante, y hay teorías que dicen que estas iglesias fueron construidas sobre edificios paganos. Algunos ejemplos de Stavkirke parecidas a los edificios que salen en el tráiler podrían ser la de Hedal o la de Borgund, dos de las más grandes. Unas más pequeñas podrían ser las de Lomen y Oye, para tenerlas en perspectiva para el diseño de edificios más pequeños. Es de suponer que este sería el estilo de los edificios de forma general, ya que las reconstrucciones que hay de otros edificios son hechas en base a los restos arqueológicos. También están las Trelleborg, fortalezas vikingas, de las que, por ejemplo, la que está cerca de Slagelse es una reconstrucción. También por mencionar están las casas de Hedeby, que son también reconstrucciones. Aparece una estatua de Odín, y por hacer la comparación, me recordó a esta escultura románica de una iglesia desaparecida. Acerca de los barcos, el más famoso es el barco de Oseberg, del siglo IX. Es el barco prototípico de los vikingos, con decoraciones zoomórficas y geométricas, típicas de ellos. Antes de pasar al tema de las armas, como pequeño detalle, ahí está ese broche, donde en objetos reales también se pueden apreciar esas formas. Sobre las armas, tan solo voy a hablar brevemente de las hachas y los escudos. Sobre las hachas, quiero hacer mención al hacha de Mamen, de finales del siglo X, donde se puede apreciar que la cabeza del hacha está muy bien decorada. En el tráiler, tan solo se puede ver un hacha decorada, y de forma muy rápida. Finalmente, tan solo decir que los escudos más generalizados son los redondos, hechos de madera, igual que se ven en el tráiler. Queda ver cómo se ve todo en el juego en sí, y sea o no históricamente correcto, sin duda será muy interesante.